bendiga, Dios les guarde en este día. Este es su pastora Ruth Chabot del Narrow Gate Church, pastoreando junto a mi esposo Brian Chabot. Estamos localizados en la 216 de la Linfield Street en Lynn, en la parte de abajo. Así que si usted quiere visitarnos o no tiene una congregación que llame su casa, esta puede ser su congregación. Seremos más que honrados con su presencia. Les esperamos allí. Espero que venga a visitar. En este mes de junio hemos estado tratando con Jesús y el pecador, ¿verdad? Es un tema impactante porque queremos aprender a ser más como Jesús y queremos tratar al pecador como Jesús lo trató. La semana pasada hablamos de los pecadores, lo que están allí en el mundo, lo que vamos a rescatar, las ovejas perdidas, aquella cosecha que necesitamos tantos obreros para ir a arrancarse de la mano a Satanás. Allí nosotros es un campo que misionero y hablamos de este pecador y de cómo este pecador viene a Jesús, le dice sí al Señor, arrepiente su pecado, lo acogemos dentro de la congregación, lo discipulamos y para adelante. Pero ¿qué sucede? Muchas cosas pueden suceder. Después que ya está en la congregación, estamos en la congregación, cualquiera de nosotros, ninguno está exento, mi gente. Yo sé que habemos muchos que creemos que estamos exentos, pero no estamos. Cualquiera de nosotros puede fallar. En este mes de esta podcast tenemos un verso base para todo el mes que es Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No podemos sacarnos de ninguna de estos análisis. El pecador dentro de la congregación es digno de verdad, misericordia y restauración. Así que para esta semana vamos a entrar en una realidad más profunda y más difícil que sucede cuando el pecador está dentro del pueblo. Porque la Biblia no solamente habla de pecadores fuera, también habla de reyes que cayeron, discípulos que fallaron, líderes que pecaron, personas dentro del pueblo de Dios que necesitaron confrontaciones y restauración. Aquí debemos hacer una pregunta seria. La verdadera prueba del corazón de una congregación no es cómo tratar al santo, al perfecto, sino cómo tratar al creyente que dentro de la congregación está en pecado, que ha caído y eso ha llegado a nuestro entendimiento, oído o conocimientos. Porque muchas veces sabemos predicar misericordia. Predicamos misericordia hasta no más poder, pero no sabemos practicarla y aplicar la misericordia. Sabemos enseñarla, pero no restaurar. Jesús nos enseñó otra manera. Jesús nos enseñó a tratar la verdad, no a cubrir el pecado, a tratar el pecado, pero con misericordia. Y para esto vamos a coger a David. Yo cuando estaba trabajando en esta podcast, Señor primero me da los temas, los temas me los dio en 2025, pero después yo tengo que desarrollar cada tema. Para desarrollar estos temas, pido dirección del Señor, pero para desarrollar la que pasó y esta, de verdad, tuve que meterme metida con el Señor, especialmente por esta. Y le pedí al Señor que me dirigiera a dónde, en qué porción de la palabra usar para este tema tan delicado, profundo e importante para la congregación. Y me llevó a David.
Segunda de Samuel 11, 2 al 5, historia conocida. David era rey, David era adorador, guerrero, hombre conforme al corazón de Dios. A mí, ¿usted quiere más de ahí? David no era cualquier cosa. David fue el que mató al gigante. David era el que danzaba y no le importaba la crítica. David fue ese guerrero, pero la Biblia pasó a la historia como un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así, David cayó en pecado. Dentro, no fue que se declaró inocente, dentro, David cayó en pecado. Segunda de Samuel 11, del 2 al 5, cita y dice así, Reina Valera. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. David cayó en adulterio, mi gente. Cayó en adulterio, mis hermanos. Fue tentado por los ojos. Vio a esa mujer bañándose allí. Le cayó bien la mujer. David tenía un problema, parece igual que Sansón de farda. Y cayó en adulterio. Pero el problema no terminó allí. El pecado escondido comenzó a crecer, porque el pecado oculto comienza a crecer. David trató de ocultar lo ocurrido, intentó manipular la situación y finalmente mandó a matar a Urías. Ahora David no solamente adulteró, ahora se convertía en asesino. Escuche bien. En segunda de Samuel 11, 14 al 15 dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, esposo de esta mujer, Betsabé. Y escribió en la carta diciendo, pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Oiga, oiga. David, el que mató al gigante en el nombre de Jesucristo, ahora está mandando a que pongan a ese hombre al frente de la batalla para que muera. Y el pecado no tratado siguió siempre creciendo. Lo que comenzó con una mirada, óigame bien, porque aquí hay hay cantidad de fariseos, de religiosos que no, yo no, yo nunca haría, no, yo no. Pero una mirada terminó en engaño y muerte. Una mirada, una tentación. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí con este pecador dentro de la congregación? Pero Dios no abandonó a David. Y usted dirá, pero él no es una congregación. Well, todavía Jesús no había venido, todavía Pablo no había sembrado congregaciones, pero esta era la congregación del Señor, la iglesia, porque la iglesia somos tú y yo. Dios envió a un profeta. Oiga, la misericordia. Porque si usted es de lo que no creen que el Señor revela, revise la palabra de nuevo. El Señor revela. El Señor le reveló a Natán. Mandó al profeta Natán para confrontarlo y restaurarlo. Subraya ahí. Confrontarlo
y restaurarlo. Él no mandó al profeta Natán y le reveló para que el profeta Natán agarrara la corte del palacio y le dijera, mira, David hizo aquí, allá, acá. No, mandó a confrontar a David y a restaurarlo. Subraye, cómo tratar al pecador dentro de la congregación. Dice en 2 Samuel 12, 1 al 7, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para que aquel que había venido a él comiera. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán. David dijo a Natán, cuando Natán le cuenta la historia de estos 2 hombres, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Yo me imagino la cara de David cuando dije, ¿cómo sabe? David sabía que tenía un Dios revelador. Natán no ignoró el pecado, pero tampoco vino con odio ni deseo de destrucción. Vino con palabra de Dios para llevar a David al arrepentimiento. Necesito que usted anote ahí. Todo el que me esté escuchando y que escuchará esta podcast en un futuro. Cuando Dios reveló el pecado de David al profeta, el profeta vino a David. El profeta lo confrontó con misericordia para arrepentimiento y restauración. Dice el Salmo 51 del 1 al 4, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa era la historia de David. Pero si vamos después, Jesús no andaba en este entorno cuando David, pero y cuando la mujer adúltera era Jesús. Dice en Juan 8, 3, 6. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a prediar a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Claro, los fariseos necesitaban ver qué iba a decir Jesús para después acusarle y ser parte de la lista de acusamiento para la cruz. Maestro decía, tentándole. Ellos decían esto para tentarle, pero ¿quién va a tentar? ¿Quién podrá con nuestro Señor para poder acusarle? Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No sabemos qué. Aquellos hombres no estaban interesados en restaurar a esa mujer. Estos querían exponerla, humillarla, condenarla, hacer del pecado un espectáculo público. Y Juan 8, 7 al 9 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado,
ser el primero que arroje la primera piedra contra esta mujer. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Algunas personas asumen y dicen que escribía los pecados de las personas. La Biblia no dice, y a mí no me gusta asumir. So, no sabemos. Así que póngase en la línea, en la fila de las preguntas a Jesús cuando usted llegue a los cielos. Pregunte, ¿qué escribía? No dice que escribía allí. Él siguió escribiendo, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús confrontó el pecado de la mujer, pero también la hipocresía de los religiosos. Jesús no se le iba nada. En Juan 8, 10 al 11, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peque más. Ni yo te condeno. Vete y no peque más. Jesús no aprobó el pecado, pero tampoco destruyó a la mujer. La protegió. Oiga, Jesús la puso un cerco alrededor para proteger a esta mujer de la humillación. Y dice que Jesús le dio oportunidad de cambiar. La realidad de la iglesia hoy en día, usted puede estar de acuerdo conmigo o no, pero esta es la realidad de la iglesia que tenemos que hablar y confrontar. Muchas veces cuando escuchamos que un hermano cayó, un líder pecó, un predicador falló, alguien que está viviendo en pecado y no enteramos, el primer instinto de muchos no es restaurar, es acusar, divulgar, señalar, humillar, destruir, cancelar las personas. Como dijimos en una posca, borrarla con tinta china. Y si somos honestos, muchas veces eso no es parecerse a Jesús. ¿Acaso Jesús hizo todas estas cosas con David o con esta mujer? Y hay miles de otras historias, pero esta fue a donde me llevó Jesús para esta época. ¿Jesús se parece más a los fariseos o a quién? ¿Te parece tú más a Jesús o a los fariseos? Jesús se parece al Padre de donde vino. ¿Y tú y yo a quién nos parecemos? No hemos creído, no nos hemos creído tan santos, tan rectos, tan espirituales, que se nos olvidó la misericordia. Y es una realidad de hoy. Es una realidad de hoy dentro de las congregaciones. Se nos ha olvidado de dónde el Señor nos sacó. Jesús nunca ignoró el pecado, pero tampoco hizo del pecado un espectáculo público. Jesús protegió la dignidad de la mujer, aún la de David, mientras lo confrontaba de su pecado. La iglesia necesita volver al corazón de Jesucristo. Oiga, si esto sucediera en la iglesia, hubieran congregaciones diferentes. Wow, cuando hay misericordia en una congregación, cuando hay amor en una congregación por el pecador, es tan fácil amar el que viene nuevo, pero el que ya está ahí peca. Una vida a la vez. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, mi gente, porque tú puedes caer también. Tú puedes pecar, tú puedes estar dentro de la iglesia, ser una mujer soltera y cometer fornicación. Tú puedes ser un hombre casado y cometer adulterio. Tú puedes ser, I don't know, lo que sea. Tú puedes robar en tu trabajo. Tú puedes cogerte un lápiz que no te pertenece. No hay pecado pequeño ni grande. Tú puedes trabajar en una empresa y llevarte las cosas para casa sin permiso.
Aleluya. La iglesia debe parecerse a Jesús. Jesús confrontaba. Jesús no pampeaba ni cubría con el dedo el sol. Jesús confrontaba, pero corregía, discipulaba, restauraba, levantaba, amaba sin dejar la verdad. Ser más como Jesús no significa ignorar el pecado, significa tratar el pecado con verdad, misericordia y propósito de restauración. Eso es lo que significa. Vamos a orar. Y si nosotros comenzamos, mire, ore conmigo, a ser más como Jesús, con el pecador dentro de la congregación, usted va a ver un cambio ahí. Usted va a ver personas más arrepentidas, personas que aman a Jesús, personas que pueden ver a Jesús a través de ti, el reflejo de Jesucristo en su congregación. Usted va a ver que las personas van a estar completamente unidas. Usted va a ver que se va a terminar la contienda, se va a terminar el que dijo y no dijo, se va a terminar el puntear y juzgar. Vamos a orar. Señor Jesús, danos un corazón como el tuyo. Líbranos del orgullo espiritual, de la dureza religiosa. Enséñanos a confrontar con amor, a restaurar con misericordia y a caminar como lo que necesitamos levantarse nuevamente. Sana tu iglesia, Jehová. Ayúdanos, sana la iglesia. Si nosotros queremos que el Señor sane la tierra, tiene que empezar por sanar la congregación, la iglesia que somos tú y yo. Sana la iglesia, Señor. Danos más amor y misericordia por el pecador dentro de la congregación. Ayúdanos a parecernos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo espero que esta podcast le haya edificado de una manera inmensa. Yo espero que esta podcast le haya hecho reflexionar en qué estamos haciendo en nuestras propias congregaciones, con nuestro propio reflejo de Jesucristo, con el hermano que está sentado en esa banca, pero cometió un error. ¿Qué estamos haciendo? Somos más como Jesús. Dios le bendiga. Dios le guarde. Hasta la próxima semana de su podcast, Ser Más como Jesús. Nos vemos y hasta la próxima. Amén. Siempre. Si me consuelas y vives pendiente, me das las fuerzas. ¿Cómo no amarte? Si en cada paso en esta vida